Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema del perímetro y el área de una figura geométrica. Vamos a establecer más que todo las diferencias entre el perímetro y el área de una figura geométrica y posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces vamos a empezar con lo que es el área y el perímetro. Vamos a suponer que tenemos la misma figura geométrica, un rectángulo. Entonces, es el mismo rectángulo tanto para el área como para el perímetro. En el área, lo que se hace es encontrar la medida de toda la superficie. Es decir, vamos a colorearlo, la medida de toda esta superficie que hay adentro, incluyendo los lados. Eso es lo que vamos a hacer para calcular un área. Diferente en el perímetro. En el perímetro lo único que se halla son la medida de los lados y no tenemos en cuenta lo que hay dentro. La medida de todo lo que hay dentro no se tiene en cuenta. Un ejemplo muy clásico para el área es, por ejemplo, si esta área que tenemos aquí en esta figura, este rectángulo, vamos a suponer que representa el piso del salón o el piso de la sala de una casa. Entonces tenemos que averiguar cuántas baldosas tenemos que comprar para llenar ese espacio. Entonces lo que hacemos es dividirlo en cuadros. Las baldosas generalmente vienen en cuadros, ¿cierto? Entonces por eso el área se mide en unidades cuadradas. Entonces, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, que el área de este rectángulo sería 15 unidades cuadradas. Vamos a colocarlo aquí, es decir, el área de esta figura serán 15 unidades cuadradas. Ahora miremos el perímetro. Recuerden que hemos dicho que es la misma figura que tiene las mismas medidas. Si quiero saber cuál es el perímetro de esta misma figura, que está representada en este lado de acá, entonces simplemente tenemos que saber cuánto mide este lado. Y si miramos, mide 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Es decir, este lado de aquí mide 5 unidades, no cuadradas, porque recuerden que el perímetro se da solamente en unidades lineales. Las que se dan en unidades cuadradas es el área. Entonces este lado de aquí tiene 5 unidades, que serán las mismas de arriba, porque recuerden que esto es un rectángulo. Y hacia arriba, es decir, de ancho mediría 1, 2 y 3 unidades. O sea que de aquí hasta acá hay 3 unidades. Aquí están las 3 unidades que corresponderían a las mismas 3 unidades que vendrían en esta parte de acá. Muy bien, entonces tenemos 5 unidades en este lado y 5 unidades en este lado serían 10 unidades. 3 unidades en este lado y 3 unidades en este lado serían 6 unidades. Estas 6 unidades más estas 10 serían 16 unidades, lo que quiere decir que el perímetro de la figura es 16 y el área de esa misma figura es 15 unidades cuadradas. Observen que el área es en unidades cuadradas y el perímetro es solamente en unidades lineales. Entonces ahí está una de las diferencias entre el área y el perímetro. Las unidades de medida del área son unidades cuadradas. En cambio, las unidades de medida del perímetro son unidades lineales. Otro aspecto es que en el área se mide toda la superficie. En cambio, en el perímetro se mide solo el lado de la figura, es decir, la orilla de la figura. ¿Cuánto mide? Es decir, la longitud lineal. Ahora, un ejemplo que se mira mucho es
la comparación entre una moneda y un anillo. Recuerden, la moneda cubre toda una superficie completa. En cambio, el anillo solamente es una figura hueca por dentro, por lo que aquí podríamos mirar muy bien el perímetro de una circunferencia. En cambio, acá lo que tenemos es la superficie de un círculo. Veamos ahora unos ejemplos donde tengamos que encontrar el área y el perímetro de una figura y mirando las diferencias entre los resultados de sus medidas. Muy bien, hagamos un ejemplo. Si a nosotros nos piden que pensemos en una figura con un área de 10 unidades cuadradas y nos piden que dibujemos la figura, o cuál sería esa figura, entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Ojo, nos dicen nada más que el área es de 10 unidades cuadradas, no nos dicen si es un rectángulo, si es un cuadrado, si es un triángulo, si es un círculo, no nos están diciendo nada sobre la figura, solamente un área de 10 unidades cuadradas. Entonces, en ese caso, miren, aquí tenemos muchos cuadros y a cada cuadro de los que están, vamos a considerarlos como una unidad cuadrada. De tal manera que nosotros podríamos escoger la figura de la siguiente manera. Que este sea una unidad cuadrada, esta la otra, ya llevaríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí tendríamos 10 unidades cuadradas. Ahora, ¿qué figura se me formaría ahí si encierro esos 10 cuadros? Se me formaría la siguiente figura, un rectángulo. Este es un rectángulo que tiene 10 unidades cuadradas. Es decir, toda esta superficie que hemos pintado de verde sería la superficie de esa figura, que tiene 10 unidades cuadradas. Muy bien, ahora podemos escribir que esa figura tiene 10 unidades cuadradas. Pero yo también podría hacer esa figura de otra forma. Miremos, vamos a suponer que yo voy a escoger los cuadros en un orden diferente. Puede ser de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades cuadradas. Aquí tengo 10 unidades cuadradas. Si encierro los cuadros que he escogido, entonces la figura me quedará de la siguiente manera. Y observen que me ha quedado una figura diferente. La primera figura me quedó un rectángulo, pero esta figura no es un rectángulo. Pero igual, el área de esta figura es la misma que el área de la primera figura que hemos, que en este caso viene a representar esa superficie. Por lo tanto, el área también es de 10 unidades cuadradas. Podríamos también escoger otro tipo de figuras si yo organizo las unidades cuadradas de diferente forma. Vamos a organizarla ahora de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades cuadradas. Si encierro los cuadros que he escogido, la figura me quedará de esa manera. Entonces, el área sería esa, la que tendría que encontrar, pero sabemos que tiene 10 unidades cuadradas, por lo tanto, el área es de 10 unidades cuadradas. Miren que las figuras son diferentes. Vamos a hacer otra figura, una última. A ver, si escojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahí he escogido 10 unidades
cuadradas, por lo tanto la figura que se me forma es ese otro rectángulo. Es un rectángulo pero muy diferente al primero que hicimos, pero igual también tiene un área de 10 unidades cuadradas. Entonces miren, la figura puede ser cualquiera de estas. Cualquiera de estas figuras tiene 10 unidades cuadradas, es decir, su área es de 10 unidades cuadradas. Podemos escoger cualquiera y la respuesta sería cualquiera de ellas. Ahora bien, si nos preguntasen que si las figuras tienen áreas iguales, ¿sus perímetros también serán iguales? Es decir, todas estas figuras tienen la misma área, que es 10 unidades cuadradas. Pero si tienen la misma área, ¿será que tienen el mismo perímetro? Vamos a mirar. Vamos a hallar el perímetro de cada una. A ver si podemos contestar esa pregunta. Recuerden que para hallar el perímetro hay que sumar los lados, solamente los lados. Entonces, si nos damos cuenta, este lado de aquí, vamos a ver cuántas unidades lineales tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades lineales. Como es un rectángulo, estas 5 unidades que tiene aquí serán las mismas 5 unidades que tiene acá. Y de ancho tiene 1 y 2 unidades. Vamos a suponer que esta es la longitud, es decir, el largo, y que este es el ancho. Entonces, de largo tiene 5 unidades y de ancho tiene 2. Entonces, lo que nos quedaría que de largo o de longitud tiene 5 unidades, de ancho tiene 2 unidades, igual acá 5 unidades y 2 unidades. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados, es decir, 5 unidades más 2 unidades más 5 unidades más 2 unidades, por lo cual expresaríamos el perímetro de la siguiente manera. Perímetro es igual a 5 unidades más 2 unidades más 5 unidades más 2 unidades. Si hacemos esta suma, la respuesta del perímetro para esta figura es de 14 unidades. Ahora miremos el perímetro para la segunda figura, que también tiene un área de 10 unidades cuadradas, pero vamos a ver si su perímetro es igual al de la primera figura. Entonces, para ello, vamos a contar cuánto mide cada lado. En este caso, tenemos 1, 2, 3 y 4 unidades. Este lado me mide 4 unidades. Las colocamos. Acá tenemos una unidad. Vamos a colocar una unidad. En este lado hay otra unidad. Hay que colocarla. Entonces colocamos una unidad. En este otro lado hay otra unidad. Entonces colocamos una unidad. En este otro lado tenemos una y 2 unidades. Entonces vamos a colocar 2 unidades. En esta parte tenemos 1, 2 y 3 unidades. Entonces colocaríamos 3 unidades. Aquí tenemos una unidad. Entonces vamos a colocar una unidad. Y aquí arriba tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Por lo tanto, ese lado mide 5 unidades. Ya tenemos la medida de los lados de esta figura. Ahora lo que vamos a hacer es sumarla. Por lo cual, escribiremos que el perímetro es igual a 4 unidades más una unidad más una unidad más una unidad más 2 unidades más 3 unidades más una unidad más 5 unidades. Y resolviendo esa suma, entonces obtendremos que el perímetro es igual a 18 unidades. Observen que el perímetro de esta segunda figura no es igual al perímetro de la primera figura.
Por lo tanto, las áreas son iguales, pero los perímetros son diferentes. En este mismo sentido, ustedes van a hallar el perímetro de las otras dos figuras. Pausen el video, resuélvanlo por ustedes mismos y verifiquen a ver si el perímetro les da tal cual. Muy bien. Una vez que ya han pausado el video y verificado cuánto les da el perímetro, a ustedes el perímetro 16 unidades para la tercera figura y para la cuarta figura 22 unidades. Entonces, miren, con esto lo que podemos concluir es que a pesar de que las áreas todas son iguales, los perímetros son diferentes. Con lo que podemos concluir que el área en una figura se mantiene, pero si la figura se cambia, manteniendo la misma área, el perímetro cambia. Pasemos ahora a ver un segundo ejemplo. Vamos a resolver el siguiente problema. Si se cuenta con 18 metros de alambre para encerrar un terreno rectangular, ¿cuánto debe medir la longitud, o sea, el largo, y el ancho del terreno para esta cantidad de alambre? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos dicen que el terreno es un terreno rectangular. Si el terreno es rectangular, quiere decir que hay dos lados que miden lo mismo y otros dos lados que miden lo mismo. Entonces tendríamos un rectángulo que podría ser este, o este, o este. Es decir, nosotros podríamos cubrir con ese alambre una cantidad de terreno rectangular que podrían tener diferentes formas. Entonces, en ese sentido, si este lado mide 6 metros, eso quiere decir que el otro lado también mide 6 metros. Hasta ahí tendríamos nosotros 12 metros. ¿Cuánto nos falta para llegar a 18 metros? Recuerden que estamos contando con el perímetro, porque si nosotros vamos a encerrar un terreno rectangular con el alambre, encerrar sería el perímetro. Entonces, tenemos 6 metros y 6 metros serían 12. Estos dos lados también deben medir lo mismo. Por lo tanto, si tengo 12 y estos dos lados miden lo mismo, ¿cuánto me falta hasta 18? Hasta 18 me faltan 6. Entonces, esos 6 que me hacen falta lo debo distribuir entre este lado y este lado. Es decir, 3 y 3 metros. Aquí ya tendríamos cubierta con 18 metros esta sección de la figura. Entonces, 18 metros me alcanzarían para cubrir de esta forma esta figura rectangular. ¿Cuánto mide el largo? En este caso, el largo vendría midiendo 6 metros, que en este caso viene siendo la longitud, y el ancho viene midiendo 3 metros. Entonces ahí tendríamos la respuesta, si en este caso la figura rectangular sería esa, pero también podríamos hacerlo de la siguiente manera, que mida 8 metros por un lado, y si es rectángulo, entonces el otro lado del contrario también debe medir 8 metros. Hasta ahí tenemos 16. Hasta los 18 nos hacen falta 2. Es decir, que esos 2 metros que me hacen falta lo voy a distribuir en partes iguales a estos dos lados. Lo que quiere decir que cada uno de esos dos lados vale 1 metro. Entonces, en este caso tendríamos que la longitud es de 8 metros y el ancho es de 1 metro. Si lo hacemos de la siguiente forma, con esta figura rectangular, entonces vamos a suponer que este lado mide 5 metros, entonces el otro lado también debe medir 5 metros, y hasta ahí llevamos 10. ¿Cuánto hacen falta para los 18? Hacen falta 8 que se distribuirán en los otros dos lados. Entonces, uno de esos lados
valdrá 4 metros y el otro lado también debe valer 4 metros. Y ahí ya hemos cubierto los 18 metros de alambre. Lo que quiere decir que la longitud es de 5 metros y que el ancho es de 4 metros. Podríamos hacerlo también con otras figuras, por ejemplo, que valgan 7 y 7. En ese caso serían 14, faltarían 4, los otros dos lados deberían medir 2 y 2. O también se podría con números impares, pero en este caso ya los números nos quedarían decimales. Muy bien, vamos con otros ejemplos. Supongamos que nos han dado el siguiente problema para resolver. El perímetro de un cuadrado es 40 metros y nos preguntan cuál es su área. Aquí un detalle muy importante es este. La figura geométrica que nos están dando es un cuadrado. Y si es un cuadrado, tiene todos sus lados iguales. Es decir, que este lado mide lo mismo que este lado, mide lo mismo que este y que este. Como nos dicen que es el perímetro, nos están dando el perímetro, o sea que la suma de todos los lados me da 40 metros. Tengo que mirar cuánto mide cada lado para que la suma me dé 40 metros. Si este lado mide 5, entonces este también va a medir 5, este también 5 y este también 5. Pero si yo sumo, no me da el perímetro que me están diciendo acá, porque el perímetro que me están dando acá es de 40. Entonces, haciendo un análisis más detallado, el lado, la única forma de que el perímetro me dé 40 en esta parte, con este cuadrado, es que el lado mida 10. Si el lado mide 10, entonces tendremos 10 metros más 10 metros son 20, más 10 metros son 30, más 10 metros, 40. Entonces ahí ya tenemos que el perímetro es de 40. Ahora, ¿cuánto mide cada lado? Mide 10. Para hallar el área, recuerden que el área de una figura geométrica, dependiendo de la figura que sea, en este caso es un cuadrado, entonces yo puedo multiplicar este lado por este lado y me va a dar el área. Es decir, que si yo multiplico 10 por 10, como lo hemos puesto acá, vamos a ver cuánto nos da. Al multiplicar m por m, eso me va a dar m cuadrado. Y si multiplicamos 10 por 10, eso nos da 100. Es decir, que el área nos ha dado 100 metros cuadrados. Ahora, la forma anterior en la que ha resuelto el ejercicio es una forma intuitiva, es decir, hacemos uso de la intuición para averiguar el resultado. Pero en matemática también podemos utilizar lo que se llama un razonamiento lógico y formal y lo podemos hacer a través del álgebra. Si tú gustas, a continuación te voy a enseñar cómo hacerlo utilizando el álgebra para ello, mas si no logras entender este proceso, lo puedes hacer intuitivamente como lo has resuelto en la primera instancia. Una forma algebraica de resolver este mismo problema sería la siguiente. Como sabemos que este es un cuadrado y su perímetro es 40 metros, sabemos que todos los lados miden lo mismo. Lo que no sabemos es cuánto mide cada lado. Como todos los lados miden lo mismo, entonces a cada lado vamos a suponer que le damos el valor de x. Si este lado mide x, entonces este lado también mide lo mismo, o sea que también vale x. El otro lado también vale x y el otro lado también vale x. Entonces, si nosotros sumamos todos los lados, x más x, 2x, más x, 3x, más x, 4x. Es decir, que 4x es el perímetro. 4x vale el perímetro, o sea que 4x vale 40. Entonces lo podemos expresar así. El perímetro es 4x porque hemos sumado una x más otra x más otra x más otra x, 4x. Entonces, como el perímetro
es 4x y acá nos dicen que el perímetro es 40, entonces P vale 40. Entonces, donde va P lo vamos a reemplazar por 40. Y decimos que 40 es igual a 4x. Ahora, como lo que yo quiero hallar es x, porque quiero hallar cuánto vale uno de los lados, entonces este 4 que está multiplicando con x lo voy a pasar al otro lado a dividir al 40. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. 40 dividido 4, porque hemos pasado este 4 al otro lado a dividir, es igual a x. Si dividimos 40 entre 4, eso nos da 10. Entonces decimos que 10 es igual a x. Y si x vale 10, entonces este lado vale 10 y este lado vale 10. Entonces ya podemos continuar. Para hallar el área, multiplicamos este lado por este lado. Como este lado vale 10 y este lado vale 10, entonces nos quedaría 10 por 10 y multiplicamos m por m, me da m a la 2 y 10 por 10 me da 100. Entonces tenemos que el área es igual a 100m a la 2. Esta es otra forma, como les dije, es una forma algebraica para los que prefieran hacerlo de esa manera. Ahora vamos a resolver este otro ejemplo. Nos dicen que el área de un cuadrado es 64 metros cuadrados y nos preguntan cuál es su perímetro. Bien, vamos a resolverlo primero que todo en una forma intuitiva. La forma intuitiva ideal para los estudiantes de quinto de primaria, de cuarto de primaria. Para los estudiantes de sexto y de séptimo, vamos a tratar de resolverlo en la forma un poquito más formal, con variables y estas cuestiones, pero así como les dije, para los estudiantes de primaria lo pueden resolver, lo deben resolver más bien en una forma intuitiva. Ya si alguno de ustedes lo entiende de la otra manera que se le va a explicar, lo puede resolver de esa manera sin ningún problema. En este ejercicio nos están diciendo que el área vale 64 metros cuadrados. Es decir, que lo que valga este lado por lo que valga este lado me debe dar 64 metros cuadrados. Recuerden que este es un cuadrado y si es un cuadrado, entonces todos sus lados miden lo mismo. Es decir, que lo que mida este lado y lo que mida este lado valen lo mismo. En ese sentido, dos números que sean iguales y multiplicados me den 64 es el número 8. Entonces, el valor de L será 8 metros. Muy bien, entonces tenemos 8 metros por cada lado. Entonces, si ya tenemos 8 metros en cada lado, eso quiere decir que si yo sumo todos los lados, eso me va a dar 8 más 8, 16, más 8, 24, más 8, 32. Lo que quiere decir que el perímetro de esta figura es 32. Y así hemos resuelto este problema en una forma intuitiva, es decir, pensando intuitivamente. Pero hay una forma de hacerlo un poco más formal. Voy a hacer una aclaración. Para los estudiantes de básica primaria no es necesario que lo hagan en una forma, valga la redundancia, formal, sino que lo pueden hacer en esta forma intuitiva. Ya para los muchachos de secundaria, sí sería bueno que lo fueran mirando y tratando de resolver en una manera formal, porque ya la forma de evaluar va siendo diferente. Entonces, si lo queremos hacer formalmente, lo podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos que el área del cuadrado es 64 metros cuadrados. Entonces, como es un cuadrado, cada cuadrado vale lo mismo. Vamos a suponer, la vez pasada le pusimos x, x y x, esta vez vamos a ponerle L, L, L y L. Es la misma cuestión. Aquí lo único que hicimos fue cambiar de letra.
O sea, cada lado vale L, ¿cierto? Pero nos han dicho que el área es de 64 metros cuadrados. Es decir, A igual a 64 metros cuadrados. Ahora, recordemos que el área se encuentra multiplicando este lado por este lado. Si yo multiplico L por L, me da L al cuadrado. Es decir, que decir área es lo mismo que decir L al cuadrado. Por lo tanto, donde esté A, yo lo puedo reemplazar por L al cuadrado. Y entonces podría decir que L al cuadrado es igual a 64 metros cuadrados. Entonces lo podremos escribir así. L al cuadrado es igual a 64 metros cuadrados. Recuerden que L al cuadrado es lo mismo que A, porque área es L por L. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como yo necesito hallar uno de los lados, necesito quitar este 2 de aquí, o sea, necesito quitar el cuadrado. Y para quitar el cuadrado, la operación contraria a la potencia es la raíz. Entonces, si yo quiero quitar este cuadrado, lo que voy a hacer es sacar raíz a ambos lados de la ecuación. Es decir, saco raíz a este lado y saco raíz a este lado de la siguiente manera. Bien, y si yo a L al cuadrado le saco su raíz, me queda solamente L. Si a 64 le saco la raíz cuadrada, me queda 8, porque 8 por 8 es 64. Y si a m cuadrado le saco la raíz, me queda solamente m. En estas condiciones, entonces nos quedaría que L es igual a 8 metros. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de L a la 2 es L. La raíz cuadrada de 64 es 8 y la raíz cuadrada de m a la 2 es m. Como ya sabemos que el lado vale 8, es decir, que este lado vale 8, este vale 8, este vale 8 y este vale 8, y quiero hallar el perímetro, entonces lo que hago es sumar 8 más 8, 16, más 8, 24, más 8, 32. Por lo tanto, su perímetro va a ser 32. Miremos el siguiente ejemplo. Nos dicen que el ancho de un rectángulo es 200 centímetros y su área es de 40 metros cuadrados. Nos preguntan cuál es su longitud. Es decir, nos están mandando a hallar la longitud de uno de los lados del rectángulo, ¿cierto? O sea, el largo del rectángulo. Observemos una cosa. Aquí tenemos dos medidas diferentes. Una es centímetros y otra es metros cuadrados. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado al trabajar con ellas. O trabajamos con centímetros o trabajamos con metros cuadrados. Entonces, vamos a empezar con la solución. Nos dan un rectángulo y nos dicen que el largo o la longitud no la conocemos. Entonces le vamos a dar el nombre de L. Pero nos dicen que el ancho es 200 centímetros. Si este es L, el otro lado también es L. Y si este es 200 centímetros, el otro lado también va a valer 200 centímetros. Ahora bien, nos dicen que el área es de 40 metros cuadrados. Aquí hay algo que no se corresponde porque tenemos centímetros y tenemos metros cuadrados. Lo que tenemos que hacer es o pasar los centímetros a metros o pasar los metros a centímetros. Observemos lo siguiente. Nosotros sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Si aquí hay 200 centímetros, entonces eso quiere decir que aquí hay 2 metros. Entonces vamos a reemplazar ese 200 centímetros por 2 metros. Lo mismo vamos a hacer al otro lado para trabajar con la misma medida, con el mismo sistema. Entonces ya tenemos que este lado mide 2 metros.
Si el área mide 40 metros y el área de esta figura se encuentra multiplicando la base por la altura, entonces tendremos que encontrar el valor de L que me satisfaga para hallar el área de 40 metros cuadrados. Es decir, ¿por quién multiplico yo a 2 para que me dé 40? Muy bien, únicamente por 20, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que el otro lado de la figura mide 20 metros. Y ahora miremos este otro problema. Nos han dicho que el perímetro de un rectángulo es de 36 centímetros y su longitud es el doble de su ancho. Nos preguntan cuál será el área. Muy bien, vamos a suponer que este es el rectángulo y que el ancho es el doble del largo. Entonces vamos a simbolizar, ahí tenemos el ancho, es 2L, vamos a simbolizar L como el largo. Entonces, el ancho es 2 veces el largo. Sabemos que el perímetro es 36 centímetros. Bien, pero recuerden que el perímetro se halla hallando la suma de todos los lados. Si yo sumo todos estos lados, me debe dar 36, es decir, 2L más L, 3L, más 2L, 5L, más L son 6L. Es decir, que 6L me debe dar 36, tal como lo hemos puesto aquí. 6L me debe dar 36 centímetros. Ahora, pero yo lo que quiero hallar es el valor de L. Entonces, aquí L está acompañada del 6 que está multiplicando con L. Para quitar ese 6 de ahí, lo voy a pasar al otro lado con el 36. Entonces, me quedará que L es igual a 36 centímetros dividido 6. Y si yo divido 36 entre 6, me da 6 centímetros. Con lo cual, ya yo sé que L vale 6 centímetros. Entonces reemplacemos. Donde va L, coloquemos 6 centímetros. Como este es 2L, entonces será 2 por 6 y eso nos dará 12 centímetros. Con lo cual la figura nos queda de esta manera. 6, 12, 6, 12. Miren que el perímetro nos da 36. 6 más 12, 18. 18 más 6, 24. 24 más 12 nos da 36. El perímetro es 36. Pero a nosotros nos están mandando a buscar es el área. Recuerden que el área de un rectángulo es multiplicar la base por la altura. Entonces aquí tendríamos que multiplicar 6 por 12 de la siguiente manera. Área es igual a 6 por 12 centímetros. Si multiplico centímetros por centímetros, me da centímetros cuadrados. Y si multiplico 6 por 12, me da 72. Por lo tanto, el área es igual a 72 centímetros cuadrados. Hasta aquí este tutorial. Espero les sirva de mucho para su aprendizaje. No olviden suscribirse a este canal. Hasta un próximo tutorial.